Imagínate despertando una mañana cualquiera. Antes incluso de levantarte de la cama, ya sientes una queja formándose en tu mente. ¿Por qué suena tan temprano el despertador? Te levantas y notas que el agua de la ducha no está lo suficientemente caliente y murmuras con fastidio. En el trayecto al trabajo, el tráfico te desespera y golpeas el volante lamentándote de tu suerte. Llegas a la oficina y, cómo no, ahí está ese compañero de trabajo que siempre hace las cosas a última hora. Otra oportunidad para suspirar y pensar, ¿por qué tengo que aguantar esto? Al final del día, si haces cuentas, te has quejado de todo un poco. Del clima, del tránsito, del trabajo, de la gente, quizá hasta de ti mismo. ¿Te suena familiar? Si es así, no estás solo. Quejarse es tan natural como respirar para muchas personas. De hecho, se estima que la persona promedio se queja decenas de veces al día, a menudo sin darse cuenta. Expresar descontento es una reacción común cuando algo no sale como esperamos. Y es comprensible. La vida puede ser dura, injusta y frustrante. Sentir molestia o enojo es humano. Y buscar alivio a través de la queja parece, en el momento, una válvula de escape lógica. Es esa sensación de desahogo al decir en voz alta lo que nos molesta, esperando que así el malestar se disipe. Sin embargo, detente un momento a reflexionar. ¿De qué te ha servido quejarte hasta ahora? Piensa en la última vez que una queja realmente resolvió el problema por sí misma. Probablemente nunca. Quizá te diste cuenta de que después de todo ese desahogo, la situación seguía igual o peor, y tú terminaste más irritado o cansado. Como decía el filósofo estoico Epicteto hace casi 2000 años, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. En otras palabras, no es el evento en sí, sino tu actitud ante él lo que determina cómo te sientes. Y la queja, al fin y al cabo, es una actitud, un hábito mental que podemos cuestionar y cambiar. El objetivo de este audiolibro es invitarte a dejar de quejarte y a adoptar una perspectiva diferente, inspirada en la filosofía estoica y apoyada por lo que sabemos hoy de la psicología del hábito. No se trata de invalidar tus problemas ni de decirte que vivas fingiendo que todo está bien. Se trata de empoderarte para enfrentar la vida de otra manera, con aceptación de lo que no puedes cambiar, con acción sobre lo que sí puedes cambiar y con la claridad mental de distinguir entre ambas. Te hablaré en segunda persona, directamente a ti, porque este mensaje es personal. Quiero que sientas que esto es una conversación cercana, como si un amigo te hablara con empatía, pero también con franqueza cuando es necesario. Así que, comencemos este recorrido reflexivo. Prepárate para cuestionar ese impulso automático de quejarte, para entender de dónde viene y cómo te afecta, y sobre todo para descubrir cómo liberarte de la queja y encarar tus días con una mentalidad más serena, positiva y constructiva. Al final, encontrarás un cierre motivador que reforzará la idea principal. No te quejes, porque mereces una vida con menos quejas y más tranquilidad y propósito. La queja, un hábito fácil y dañino. Quejarse es fácil, demasiado fácil. Es lo primero que nos nace cuando algo nos incomoda. Describir en términos negativos aquello que no nos gusta no requiere esfuerzo ni soluciones, solo expresar frustración. Maldices el wifi lento, culpas al clima por tu mal humor, criticas al gobierno, al jefe, al destino. Cualquiera puede encontrar algo de qué quejarse en cualquier momento. Es casi un reflejo. Ante la contrariedad, exteriorizamos el disgusto. ¿Por qué lo hacemos? En parte, porque en el momento sentimos que así liberamos presión. Es catártico descargar nuestras frustraciones gritando o lamentándonos. Y no vamos a negarlo.
Lanzar un par de palabrotas al aire cuando golpeas tu dedo del pie con la mesa sí da un alivio instantáneo. Incluso socialmente, la queja puede convertirse en un idioma común. Por ejemplo, cuando te unes a compañeros de trabajo para despotricar del jefe durante la hora de almuerzo, o cuando en familia todos se quejan del calor del verano. Por unos instantes, parece que compartir la queja une a la gente que sufre lo mismo. Es ese consuelo de muchos que nos hace sentir que al menos no estamos solos en el problema. El problema es que esta solución fácil tiene un costo oculto. Las quejas constantes, lejos de mejorar las cosas, refuerzan lo negativo en nuestra vida. Piensa en la queja como encharcarse en el lodo. Al principio pataleas porque estás molesto, pero cuanto más pataleas, más te atascas. Cada queja adicional te hunde un poquito más en ese fango de negatividad. Puede que al principio no lo notes, pero con el tiempo la actitud quejumbrosa se vuelve tu estado habitual. Sin darte cuenta, pasas de quejarte por algo puntual a ser una persona que se queja por todo. Y mientras más te quejas, más tendes a ver el lado desfavorable de cada situación, alimentando un ciclo difícil de romper. La filosofía estoica desde hace siglos nos alerta sobre este hábito. Los estoicos veían la queja como un gesto inútil. Para ellos, quejarse de una adversidad no la hace desaparecer. Solo nos ciega ante las posibles soluciones o aprendizajes. Si algo va mal, ¿de qué sirve lamentarse eternamente? Mejor aceptar la realidad y actuar en consecuencia. Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, lo expresó claramente. No hagas tus problemas mayores al añadirles tus quejas. El dolor es más tolerable si no le añades nada. En otras palabras, la queja añade peso extra a la carga que ya llevas. Si tienes un problema, tienes dos opciones: llevar solo el peso de ese problema, o llevar el peso del problema más el peso de tu malestar por él. La queja es ese malestar añadido, ese sufrimiento opcional que sí podemos evitar. El impacto psicológico y científico de quejarse. Tal vez pienses, bueno, ¿y qué tiene de malo quejarse un poco? Al menos me desahogo. Es cierto que expresar lo que sientes no es malo en sí. El detalle está en quedarte estancado en la queja. La ciencia ha estudiado qué ocurre cuando nos quejamos con frecuencia, y los hallazgos confirman lo que los estoicos intuían. Quejarse no solo no soluciona tus problemas, sino que puede empeorar tu estado mental y físico. Cuando te quejas, tu cerebro libera cortisol, la hormona del estrés. Esto tiene sentido, ¿verdad? Revives el enojo o la frustración al quejarte, y tu cuerpo responde como si estuvieras de nuevo enfrentando el problema. El cortisol elevado constante no es algo bueno. Con el tiempo, aumenta la ansiedad, la irritabilidad e incluso puede afectar tu salud. Por ejemplo, elevando la presión sanguínea o debilitando tu sistema inmunológico. En lugar de relajarte, la queja prolonga tu estrés. Aquello que empezó como un intento de desahogo termina haciéndote sentir peor. Además, quejarte repetidamente cambia tu cerebro. Estudios de psicología y neurología del hábito han descubierto que cada vez que repites un pensamiento o acción, refuerzas ciertas conexiones neuronales. Es como trazar un camino en el bosque. Cuantas más veces pases por él, más marcado y fácil de recorrer queda. Si todos los días tomas la ruta de la queja, ese sendero mental se vuelve cada vez más accesible y automático. En neurociencia se suele decir, las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. ¿Qué significa esto? Que al quejarte una y otra vez, entrenas a tu cerebro a encontrar el lado negativo de las cosas con más facilidad. La queja se convierte en un hábito arraigado. Prácticamente tu mente se predispone a reaccionar quejándose ante cualquier pequeña frustración.
Un estudio realizado en la Universidad de Stanford incluso sugiere que quejarse frecuentemente puede dañar físicamente tu cerebro. Se observó que personas expuestas a quejas constantes, ya sea porque ellas mismas se quejaban mucho o porque escuchaban a otros hacerlo, mostraban encogimiento en el hipocampo, una zona del cerebro crucial para la memoria y la resolución de problemas. Dicho de forma simple, pasarte más de 30 minutos al día en modo queja podría estar literalmente encogiendo la capacidad de tu cerebro para pensar con claridad. Suena exagerado, pero piensa en la lógica detrás. Un cerebro inundado de estrés y negatividad de forma crónica es un cerebro menos eficiente y saludable. Y no solo eso, la negatividad es contagiosa. Escuchar quejas también nos afecta. Seguro te ha pasado. Entras a una conversación alegre, pero alguien comienza a quejarse sin parar, y al rato, todos están aportando alguna queja adicional. Lo que empezó, quizá como un comentario, termina robándose la energía del grupo. Las investigaciones indican que compartir quejas puede dar cierta complicidad momentánea. Nos sentimos unidos en el lamento. Pero a largo plazo deteriora las relaciones y el ambiente emocional. Un estudio de psicología social sugiere que ese hábito de negatividad compartida erosiona la confianza y el optimismo en los grupos con el tiempo. Es como si todos se contagiaran de un resfriado emocional. Uno empieza estornudando quejas y al final todos están igual de afligidos. Así que quejarse es más serio de lo que parece. No es solo hacer ruido con nuestras molestias, es reforzar un ciclo mental dañino, aumentar nuestro estrés y restar calidad a nuestras relaciones. Pero aquí viene la buena noticia. Al ser un hábito aprendido, también puede desaprendirse o transformarse. Nuestro cerebro, así como se adapta para favorecer las quejas, puede adaptarse para enfocarse en lo positivo o en soluciones. Así como las rutas neuronales de la negatividad se fortalecen con la práctica, podemos fortalecer las de la positividad y la resiliencia con nuevos hábitos. ¿Y qué mejor guía para eso que las enseñanzas estoicas combinadas con estrategias psicológicas modernas? Sabiduría estoica. Enfoque en lo que puedes controlar. Los estoicos nos legaron una idea poderosa para liberarnos de la trampa de la queja. Enfócate en lo que puedes controlar y acepta lo que no. Suena simple, pero piénsalo un momento. Muchas de nuestras quejas surgen de enfrentar cosas que no podemos cambiar directamente. El clima, el pasado, las decisiones de otras personas, la economía mundial. Al quejarnos por ellas, solo gastamos energía y emociones en un callejón sin salida. Epicteto enseñaba que la clave de la tranquilidad es distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Decía, solo hay un camino hacia la felicidad, dejar de preocuparse por aquello que está fuera del alcance de tu voluntad. Si trasladas esa sabiduría a la vida cotidiana, entiendes que preocuparte o quejarte por lo que no controlas es inútil. No significa que te tenga que dar igual todo, sino que debes reconocer tus límites y dirigir tus esfuerzos a lo que sí puede cambiarse. Tomemos un ejemplo sencillo: el tráfico. Estás atorado en un embotellamiento camino al trabajo. Tienes dos opciones: golpear el volante, insultar al aire y quejarte de la ciudad, de los otros conductores, del gobierno por no hacer más carreteras, o aceptar que, en este momento, el tráfico es un hecho fuera de tu control. Puedes aprovechar ese tiempo de otra forma. Escuchar un audiolibro, por ejemplo, poner música que te guste, o simplemente practicar la paciencia y la respiración profunda. El atasco será igual de largo te quejes o no, pero tú no serás igual si evitas la queja. Ganarás calma en lugar de ansiedad. Llegarás a tu destino con mejor ánimo
y habrás convertido un momento muerto en algo más llevadero. Tu actitud es lo que cambia la experiencia. La fórmula estoica ante cualquier contratiempo podría resumirse así. ¿Puedo hacer algo al respecto? Si sí, hazlo en vez de quejarte. Si no, ¿qué ganas con quejarte? Mejor suéltalo. Es una lógica implacable, pero liberadora. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo expresó con contundencia en sus meditaciones. Todo lo que sucede es soportable o no. Si es soportable, entonces sopórtalo. Deja de quejarte. Para los estoicos, si una situación es difícil pero puedes soportarla o mejorarla, quejarte solo te quita fuerzas para hacerlo. Y si realmente es algo insoportable o irreversible, la muerte de un ser querido, por ejemplo, o una desgracia mayúscula, la queja tampoco te aportará nada positivo. En ese caso, necesitas consuelo, aceptación y apoyo, no lamentación estéril. Quejarse en ningún escenario cambia los hechos. Puede desahogar por un instante. Sí, pero no aporta valor duradero. Como bien concluían los antiguos, la queja es fútil. Ahora, ser estoico no significa ser de piedra. No se trata de reprimir lo que sientes, ni de fingir que nada te afecta. Sentirás emociones, dolerá la pérdida, frustrará el fracaso, indignará la injusticia. El estoicismo no niega esas emociones. Simplemente te anima a no quedarte atrapado en ellas más de lo necesario y a no expresarlas en forma de queja vacía. En lugar de maldecir la oscuridad, encender una vela. En lugar de quedarte diciendo «esto es terrible», preguntarte «¿qué puedo hacer para mejorarlo?» o para sobrellevarlo con dignidad. Es un cambio de enfoque, de la queja a la acción o la aceptación. Imagina dos personas que pierden su empleo de forma repentina. La primera reacciona con una avalancha de quejas. «Porque a mí? Esto es injusto. La economía apesta. Mi jefe es un inepto. Nada sale bien». Día tras día se hunde en el resentimiento, reviviendo su desgracia, paralizada por la frustración. La segunda persona, por supuesto, también siente miedo y tristeza al principio. Tal vez derrama unas lágrimas o se desahoga con su familia una vez. Pero después toma un camino distinto. Acepta que ha ocurrido. Deja de culpar al universo y comienza a preguntarse ¿qué puedo hacer ahora? Actualiza su currículum, hace llamadas, pide ayuda, aprovecha el tiempo libre para aprender una nueva habilidad o buscar oportunidades alternativas. No pierde tiempo en lamentaciones prolongadas, porque entiende que eso no paga las facturas ni le dará de comer. En unos meses, ¿quién crees que estará en mejor posición? Seguramente la segunda persona habrá avanzado, conseguido un nuevo empleo o incluso emprendido algo propio, mientras que la primera quizás siga atascada en la amargura de su pérdida. La diferencia estuvo en la actitud, no en la dificultad de la situación. La queja ata tus manos, la proactividad las libera, rompiendo el círculo vicioso de la queja. Llegados a este punto, es posible que estés pensando, sí, tienes razón, quejarme no me ayuda, pero ¿cómo lo evito? Se ha vuelto automático. Y es cierto, la queja puede volverse un hábito profundamente arraigado, casi un reflejo inconsciente ante el más mínimo problema. La buena noticia es que, como todo hábito, se puede modificar con práctica y paciencia. Aquí te propongo algunas ideas para romper ese círculo vicioso de la queja y empezar a construir un enfoque más positivo y resolutivo. Primero, toma conciencia de tus quejas. El primer paso es darse cuenta. Muchas veces nos quejamos en piloto automático. Empieza a observarte a lo largo del día y nota cada vez que una queja asoma en tu mente o en tus palabras. Puedes incluso llevar un pequeño registro mental o escrito. Hoy me quejé del clima
del tráfico, de mi dolor de espalda, etc. Sin juzgarte ni sentirte culpable, solo date cuenta de la frecuencia. Te sorprenderá quizá descubrir cuántas veces te quejas sin notarlo. Este ejercicio de conciencia ya de por sí debilita el poder del hábito, porque sales del automático y llevas la queja al terreno de lo visible. 2. Interrumpe y replantea. Cuando notes que una queja viene, detente un segundo. Antes de soltarla, pregúntate: ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, dirige tu energía a pensar soluciones. Convierte la queja en una acción. Por ejemplo, pasas calor en la casa y vas a quejarte. En lugar de maldecir el calor, ¿puedes encender un ventilador, abrir una ventana o hidratarte? Si hay una acción, por pequeña que sea, prefiere hacer eso antes que protestar. Si la respuesta es no, no hay nada inmediato que puedas hacer. Entonces, suéltalo. Inspira y expira profundamente. Acepta que hay cosas fuera de tu control. En vez de decir, ¡qué desastre! Odio esto, prueba a decirte mentalmente: así son las cosas ahora. Ya pasará, o ya veré cómo adaptarme. Verás que esta respuesta consciente reduce la frustración, porque te enfocas en lo manejable y dejas ir lo inútil. Tercera, practica la gratitud y la perspectiva. Un antídoto poderoso contra la queja es la gratitud. Suena a cliché, pero es profundamente efectivo. Nuestro cerebro, como vimos, tiende a buscar lo negativo por hábito, así que debemos entrenarlo también para reconocer lo positivo. Cada vez que sientas ganas de quejarte, intenta darle la vuelta buscando algo por lo que estar agradecido o alguna lección. Sigues atascado en el tráfico. Tal vez eso te da tiempo para escuchar música que te encanta o pensar en tus cosas. Día lluvioso que arruina tus planes. Agradécelo porque riega la tierra, refresca el ambiente o te regala una tarde tranquila en casa. ¿Ese compañero lento te desespera? Piensa que gracias a ello tú has aprendido a ser más paciente o más eficiente, o incluso aprovecha para ofrecerle ayuda y así mejorar ambos la situación. No se trata de ser ingenuo y decir que todo tiene un lado bueno evidente, pero casi siempre hay algún ángulo diferente desde el cual la situación duele menos. La gratitud entrena tu mente para salir del enfoque estrecho de la queja y ver un panorama más amplio. Y científicamente se ha visto que practicar gratitud de forma regular mejora el estado de ánimo y reduce la inclinación a quejarnos, porque literalmente refuerza circuitos neuronales de bienestar en el cerebro. Cuarta, rodéate de una atmósfera positiva. Este punto puede ser un poco difícil, pero es importante. Intenta limitar el tiempo que pasas con personas extremadamente quejumbrosas o en entornos donde la queja es el deporte favorito. Todos conocemos a alguien que parece vivir en un eterno lamento y que cuando te juntas con él o ella, te contagia ese pesimismo. No tienes que dejar de hablarles, pero sí puedes marcar ciertos límites. Procura cambiar de tema cuando las conversaciones se vuelvan un festival de quejas o aporta una visión diferente. A veces, con delicadeza, puedes influir a tus amigos o familiares para que no se queden solo en la queja. Bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto? Suele ser una pregunta que rompe el hechizo del lamento colectivo. Buscar gente con actitud constructiva también ayuda muchísimo. Las actitudes se pegan. Si frecuentas personas que tienden a ver soluciones, a aceptar las dificultades con ecuanimidad y a seguir adelante, tú aprenderás esos hábitos emocionales. No significa vivir en una burbuja ignorando la realidad. Significa elegir una mentalidad que te ayude a vivir mejor la realidad. 5. Sé paciente y compasivo contigo mismo. Cambiar un hábito lleva tiempo. Es posible que sigas quejándote de vez en cuando, y está bien. No se trata de alcanzar una perfección imposible donde nunca más digas
¡Qué lata esto! Se trata de ir reduciendo la frecuencia e intensidad de las quejas inútiles. Cada vez que logres contener una queja y transformarla en un pensamiento útil o en una aceptación serena, date crédito. Es un paso adelante. Y si un día te descubres enojado, refunfuñando por todo, no te castigues. Simplemente vuelve a intentarlo al día siguiente. Lo importante es la dirección en la que te mueves, no la velocidad. Poco a poco, notarás que te quejas menos y que cuando lo haces, te dura menos tiempo ese estado negativo. Te estarás liberando. Conclusión. Un nuevo enfoque. Una vida más ligera. Para cerrar este recorrido, volvamos a la idea central. No te quejes. Estas 3 palabras en español encierran un poderoso mensaje estoico y motivacional. Significan: no te quedes atrapado en la impotencia. No te hagas daño prolongando el dolor con lamentos. No permitas que la negatividad gratuita dirija tu vida. En lugar de quejarte, actúa o acepta. Eso no quiere decir que todo sea fácil, pero sí que tú tienes el poder de decidir cómo enfrentas lo que te sucede. Recuerda la próxima vez que la vida te ponga a prueba. Tal vez sientas esa queja quemándote en la punta de la lengua. Antes de soltarla, piensa en Marco Aurelio y su consejo. Si es soportable, sopórtalo. Deja de quejarte. No lo decía para oprimir sus emociones, sino para recordarse a sí mismo que la fortaleza interior crece cuando enfrentamos las dificultades con entereza y sin lamentos inútiles. Piensa en Séneca, que nos advirtió que las quejas solo aumentan el peso de nuestros problemas. Piensa en Epicteto, que nos enseñó a diferenciar lo que podemos controlar de lo que no. Toda esa sabiduría converge en lo mismo. La queja es un callejón sin salida, así que mejor elige otro camino. Ese otro camino es el de la acción cuando algo tiene solución, y el de la aceptación serena cuando no la tiene. Es el camino de enfocarte en mejorar tú y tu entorno en lo que esté a tu alcance, en vez de maldecir la suerte. Es el camino de cuidar tus pensamientos, de entrenar tu mente poco a poco para que, en vez de saltar a la queja, encuentre estabilidad. Y es un camino de libertad, porque cada queja que dejas ir es una carga menos sobre tus hombros. Imagina andar por la vida con un saco lleno de quejas a la espalda. Soltar una queja es como quitar una piedra de ese saco. Te vas sintiendo más ligero, más libre, más en paz. Puede que al principio notes el impulso de quejarte como un hábito difícil de domar, pero no te rindas. Con cada esfuerzo que hagas por cambiar esa reacción, estás reconfigurando tu cerebro y tu actitud para mejor. Estás rompiendo una cadena que quizás llevabas años arrastrando, y al liberarte, inspirarás también a quienes te rodean, porque alguien que deja de quejarse tanto brilla de una forma especial. Demuestra resiliencia, esperanza y responsabilidad. Se convierte en agente de cambio en lugar de víctima pasiva. Tú puedes ser esa persona. En este audiolibro hemos reflexionado juntos sobre cómo la queja excesiva te afecta y cómo una perspectiva estoica puede ayudarte a superarla. Hemos visto ejemplos cotidianos, ideas de filósofos antiguos y hallazgos de la ciencia moderna que apuntan a una misma dirección. Ahora la decisión es tuya. La próxima vez que la vida te desafíe con algo molesto, recuerda este mensaje al oído. No te quejes. Usa esa energía en algo mejor. Acepta, actúa, aprende. Verás que, al hacerlo, comienzas a experimentar una tranquilidad nueva, una sensación de poder sobre ti mismo y una claridad para enfrentar los retos. Que tu día, tu semana y tu vida no estén definidas por las quejas que haces, sino por las acciones que emprendes y la actitud con que abrazas cada momento. Tú tienes la última palabra sobre cómo interpretar lo que te ocurre.
Así que dilo fuerte, dentro de ti. Hoy elijo no quejarme. Y si se te escapa alguna queja, que sea breve, que no se instale. Déjala ir y sigue adelante. Al final, lo que define tu camino no es lo que te pasa, sino cómo respondes a ello. Y tú estás eligiendo responder con valentía, paciencia y sabiduría. Estás eligiendo el camino de quien no se queja, sino que construye. Ese camino te llevará a una vida más plena y ligera, donde los obstáculos se convierten en aprendizajes y las dificultades forjan tu carácter en lugar de amargarte. Gracias por escuchar estas palabras. Espero que te hayan resonado y que te acompañen en esos momentos críticos. Recuerda, no te quejes, porque tú puedes más que las circunstancias. Toma las riendas de tu actitud y abre paso a una nueva forma de vivir. Tú puedes hacerlo y empieza hoy. Adelante, sin quejas, con la frente en alto y con la convicción de que cada desafío es una oportunidad para crecer.